Muy bien. Bueno, Canela, entonces ya contamos en la primera parte que te picó el bichito, por lo menos de la locución. Aparte estamos grabando esto el día del locutor. Ni sabía lo que era la No, locución, más vale. pero sabía lo que era subir a un escenario, tomar un micrófono, eso lo aprendí rápidamente. Y, las actividades internas estaban dirigidas por un señor, me gusta mucho nombrarlo, porque él fue el que me facilitó el ingreso a la radio, Antolín Galvalici, que había nacido en Corrientes, si no me equivoco. Bueno, él eligió a algunos de los participantes de teatro, de deportes, porque él era un deportista, entonces se hablaba de los partidos industriales, se hablaba de Boca River, que yo no tenía idea de lo que era, se hablaba, se ponía música de tango, que yo algo sabía por el Hotel de San Francisco, y bueno, yo hacía un micro de deporte femenino, no tenía la menor idea de nada, así que muy rápidamente me convertí en el número cómico del programa. Pero rápidamente también, cuando digo rápidamente, 2 semanas después, me convocaron para hacer un programa para niños en la radio, que no lo tenía. Radio de Córdoba. Radio Universidad de La Córdoba. universidad. Allí es la donde radio de la hacíamos universidad. Sí, ese sí, programa de la Kaiser. Entonces allí yo acudí a mis compañeros, ya empecé a los 18, simultáneamente con la Kaiser, empecé a estudiar letras modernas. Mirá. Así que era un sacrificio muy grande. Por eso empecé a vivir en Córdoba prontamente. No me olvido nunca de esos madrugones con el frío, no me olvido. Y que perdí la pollerita. Bueno, allí acudí a las personas que yo había conocido y que estaban vinculadas a la literatura infantil. Así es como conocí a Laura de Betach, que fue la autora de los guiones de ese programa de radio. Y conocí a Mabel Piccini, que era una gran música con la cual cantábamos a dúo. En mi casa se cantaba. Bien de italiano, sí. Italiano. Entonces ella me inició en la canción folclórica y se cruzó en mi vida María Elena Walsh, que yo amé profundamente. No me daba cuenta que estaba iniciándome en el mundo de la literatura y de la creación para niños. Mariana Walsh todavía con Leda Valladares o ya. No, Mariana Walsh hacía furor con las canciones para mirar. Claro, canciones para mirar. Las canciones para las canciones de Mari Castaña, esas las cantábamos a dúo con Mabel. Bueno, Mabel ya no está, pero está en mi corazón. Ella era muy estudiosa, éramos compañeras de algunas materias. Ella se recibió y yo nunca me pude recibir porque Onganía cerró la facultad. La famosa noche de los bastones. No, esto no fue aquí, cerró la facultad. Exacto, las facultades sí. de la ciudad universitaria. Sí, hubo pero gases era toda la política de Estado. Hubo gases lacrimógenos, veíamos a los caballos con la policía y los palos en el centro. Yo fui testigo. Y además del nacimiento de este grupo de estudiantes universitarios que adhería a la posibilidad de un cambio radical en nuestro sistema y que terminó de bien en el Cordobazo. Tucumán, sí, claro. Sí. O sea, tú viviste toda esa época. Viví esa época. Al poco tiempo del programa de radio para niños, se inauguró la televisión de la universidad, el Canal 10. El 10, el famoso Canal 10. Entonces yo, con otros compañeros, aprendí de un señor que vino de Buenos Aires a ponerme frente a una cámara, a reconocer una cámara. Yo no había visto nunca televisión. No miraba y creí televisión. que era un cuento chino. Mirá. Pero estaba muy acostumbrada a avanzar en cosas que me resultaban atractivas y que me ofrecían de buen grado. Porque la radio no me impedía seguir en la fábrica. Pero cuando me dijeron la televisión en vivo todos los días, tenía que elegir. Y elegí. ¿Y elegiste bien? Y elegí. Sí, para mí fue muy afortunado porque había una cualidad y calidad humana en las personas. Estaba el Gordo Mesa, que no era muy gordo, Juan Carlos, estaba Villarruel en ese momento. Sergio Villarruel. O sea, esos fueron mis primeros compañeros. Ellos hacían lo informativo. Todavía no había muchos programas periodísticos. Pero fíjate la cantera, ¿no? Todos terminaron en Buenos Aires. Sí. Y bueno, porque es muy difícil
no digo evolucionar, uno evoluciona perfectamente en el interior del país, pero había mucha precariedad de recursos. ¿Será aquello de que Dios atiende? Sí, además empezaron los canales a tomar programas de Buenos Aires, a llenar su programación. Bueno, la cuestión es que yo trabajé 4 años en la televisión, 2 años en Canal 10 y 2 años en Canal 12. ¿Por qué? Porque Canal 10 tenía un estudio pequeño que había sido la sala de la radio, adentro de la galería, que no me acuerdo cómo se llama la galería, bueno, no importa. Fue mi hogar de trabajo mucho tiempo. Y yo empecé aprendí a producir mi propio programa, me animé a escribir los guiones, me animé. Por eso he sido socia de Argentores, después llegué a ser uno de los, digamos, llegué a la vicepresidencia de Argentores, cuando mayores ya. Pero ahí me inscribieron y ya fui socia desde muy temprano. Por eso luego pude rendir libre para la carrera de locutora nacional. Te dije feliz día, que es hoy. Cuando estamos grabando esto es el día del locutor, así que feliz día. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, y llega el momento, llega a Buenos Aires. Sí, pero fui a Buenos Aires para casarme. Apa. Y el amor con el que me casé era un hombre nacido en Córdoba, cuya familia estaba en Carlos Paz. La noche del parto, la tarde del parto fueron a Córdoba. Y todavía Carlos Paz era un grupo de casas cuando él nació, en el 1936. Bueno, me enamoré mucho de Héctor y se lo dije, y él me dijo que era muy chiquita todavía, que era muy niña. A los 18 le dije que lo quería, que él no se había dado cuenta. Nos carteábamos, nos mandábamos poemas, él me mandaba textos de filosofía, era una amistad por correspondencia. Pero yo estaba muy enamorada, realmente muy enamorada, se lo dije. Me calmó, trató de calmarme, no lo logró, pero yo me enojé y rompimos nuestro vínculo. Años después, cuando yo ya estaba en la televisión, nos encontramos en Carlos Paz, en un té danzante. ¿En un té danzante de dónde? ¿Qué habrá sido? Era una de las salas que estaban... Ay, ¿cómo ¿Matilde? se llamaba? No, no era Matilde. ¿El Múnich? En Múnich. No, me parece que estaba en... ¿Cómo se llama esa ruta que va hacia arriba? La Sarmiento, el Boulevard Sarmiento. No, debe haber sido la Múnich. La ruta... Bueno, puede ser la Camino Múnich. Cosquín. Sí, sí. Y bueno, cuando me vio, vino a saludarme de una manera muy efusiva. Yo le contesté ya con ese empaque de una persona que trabaja en televisión. Y le dije, ahora me voy a vengar. No se lo dije, lo pensé. Lo pensaste, eso lo pensaste. Y la venganza fue total. La venganza será terrible, diría Dolina. Bueno, así que me iba a Buenos Aires a casar, ya era nuestro proyecto. El nombre de él completo, por favor. Héctor Dualde, claro. Héctor Emilio Dualde. Y que tenían la casa al lado de los Cava, ahí sí, donde estaba el teatro. Cerca de las casas de los Carenas, esa zona. De los Carenas, exactamente. Muy pocas familias que vivían en ese momento. Bueno, y allí... compañero de Descote en el turismo carretera, el padre de él debe haber sido. El papá de Héctor fue campeón de salto argentino y traía caballos en tren a Córdoba. Héctor los iba a buscar y los traía y organizaba concursos de salto en Carlos Paz, porque era su deporte. Bueno, ahí van para Buenos Aires entonces. Me fui a Buenos Aires con el dolor de la interrupción, estaba cerrada la universidad, y allá no pude seguir estudiando porque la carrera era completamente distinta. En Córdoba era letras modernas, en Buenos Aires era letras. Y yo inmediatamente me casé, me embaracé, tuve una niña, después otra niña, mientras en Buenos Aires empecé haciendo un programa para niños, se decía rendir examen en ese momento, ahora se llama de otra manera, la prueba. Y tenía mucha experiencia de hacer todos los días un programa en vivo, mucha experiencia, porque éramos un grupo importante de personas que trabajaban para el programa. Y quiero recordar a Víctor Viano y a Cachoito de Lorenzi, que eran los escenógrafos, y eran artistas, fue maravilloso, me ilustraban cosas que necesitaba y nos ayudábamos mucho los unos a los otros, mucho. Y pienso en Canela, en televisión y siempre rodeada de libros. Sí, esto debo decirlo, mis programas para niños estaban nutridos en los libros, ¿no? Para mí la literatura fue el alimento de los programas. Yo viajé a Europa, traje libros y además siendo niña en Italia
nosotros teníamos buenos libros, teníamos una revista muy importante que se llamaba Il Corrierino dei Piccoli, después se llamó Il Corriere dei Piccoli, y allí escribía un gran escritor que ahora es de culto de la literatura infantil, Gianni Rodari, que es el que creó la gramática de la fantasía, que es en la Argentina sería la gramática de la imaginación, que a mí me ha servido muchísimo para escribir toda mi vida los cuentos, ¿no? Ahí hacemos Así. otro cortecito, Canela. Sí. ¿Estás cansada? No, ¿no? No.